La ausencia de la figura paterna puede tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Un papá comprometido y afectuoso aporta una mejor autoestima, más habilidades sociales, apoya con mejor desempeño escolar y entrega bienestar psicológico para los niños y niñas. La presencia del padre o de alguna figura que ejerza el rol ayuda a triangular la estrecha diaria madre-hijo y estimula la independencia, la autonomía, la adquisición de normas y valores, favorece el desarrollo de una sana autoestima. Los niños con padres ausentes se angustian porque no existe un referente emocional en su vida. Sienten ansiedad, miedo y en el peor de los casos pueden desencadenar depresión y trastornos de personalidad. La figura paterna es de autoridad, suele ser más firme al poner los límites y la disciplina, pero hay que resaltar que las dos figuras, paterna y materna, son indispensables para el equilibrio, desarrollo de la personalidad y para una correcta socialización. Pues después de ver este breve reportaje, nos quedamos ahora sobre mesa y vamos a hablar. Ya presentamos a nuestra invitada, pero ustedes no saben a qué se dedica por ahora, igual algunos sí. Ella es psicóloga y máster en ciencias de la salud mental. Y creemos que es la persona adecuada para poder ir respondiéndonos a estas preguntas. En primer lugar, preguntarla de forma directa cuáles son los aspectos que envuelven la importancia para el niño durante su crecimiento tener a su padre al lado. Bueno, como yo digo, padre no es cualquiera. El padre es una figura cardinal en el desarrollo de un niño. Incluso nosotros vemos los niños que han experimentado la ausencia del padre y estos niños tienden a la ansiedad, a la depresión, a los problemas de autoestima, a la baja concentración académica, al bajo estado de ánimo, tienen fracasos escolares, a veces son agresivos, son inseguros, son irresponsables, tienden incluso a tener una conducta antisocial porque la figura del padre realmente es muy importante en la vida de un hijo. Pero ¿cómo de importante? ¿Qué es lo que...? A ver, este niño que crece sin la figura de su padre y este que crece con la figura, o sea, el que crece con y el que crece sin la figura de su padre, ¿qué aspectos presentaría de positivo el que crece con el padre frente al que crece sin el padre? Bueno, tanto papá como mamá son importantes, pero hay cosas que papá aporta que son diferentes a mamá. Por ejemplo, sabemos ya que los niños aprenden por la observación y la imitación. Entonces, los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo del género y de la identidad sexual de los hijos, tanto sean niños como niñas. Además de eso, el género masculino de siempre ha representado la fuerza y el poder. Por lo tanto, los niños crecen y aprenden que mamá hay cosas que no sabe o no puede, pero entonces aprecian que papá sí las sabe y las puede hacer. Además de eso, por ejemplo, los padres actúan de manera más racional y menos emocional. Y entonces esto hace que los niños desarrollen una perspectiva más amplia de la vida y tengan una opinión incluso más amplia del mundo. Por otra parte, los padres favorecen el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje con mamá es diferente. El lenguaje con mamá se está estableciendo desde que está en el vientre. Con papá pasan más trabajo porque papá no los trajo en el vientre y por lo tanto pasan más trabajo porque tienen que hablar, tienen que desarrollar ese lenguaje con papá. Pero además de eso, por ejemplo, los juegos con papá son diferentes a los de mamá. Con papá los juegos son más variados, hay una mayor descarga de energía, ellos aprenden nuevas destrezas, se sienten más extrovertidos.
O sea, digamos el típico juego de lanzar al niño arriba, el que solemos hacer, tirar al niño arriba, es positivo para él. Las mamás también lo hacen. Bueno, a ver, ese juego no es positivo. Hablando de la descarga de energía, ¿no? Bueno, pero cuando hablamos de descarga de energía, por ejemplo, papá se pone a jugar pelota, a jugar al fútbol, tal vez papá lo enseña a montar bicicleta, juegos que gastan más energía. Okay. Sí, yo tengo una pregunta. Poniéndonos en nuestro contexto, anteriormente el padre solo era proveedor, casi no tenía tiempo con los niños. La mamá es la que más estaba con los niños y tal. El padre casi no tenía tiempo con los niños. Me gustaría saber los niños tendrían las mismas dificultades que usted ha mencionado, porque el padre vive en casa, pero no tiene tiempo suficiente con los niños. No sé si eso también puede afectar de manera negativa lo que has estado diciendo. Sí, por supuesto que puede afectar de manera negativa, porque la ausencia de un padre no es solamente porque papá haya fallecido o porque papá y mamá se separaron. Hay veces que el padre está con mamá, vive en la casa, pero el niño no lo ve, porque papá se pasa la mayor parte del tiempo trabajando o incluso por asuntos del trabajo viaja o emigra, y eso afecta considerablemente a un niño. Yo he tratado pacientes que incluso tienen ya más de 20 años y han crecido con el trauma de esa ausencia de la figura paterna en su vida, porque no es que extrañen a la persona, es que le ha hecho falta esa figura paterna. Me gustaría saber, Giselle, ¿qué acciones pueden fortalecer la relación entre padre e hijo o hija? Por ejemplo, un padre que no ha estado con su hijo, por ejemplo, de 1 año hasta, digamos, 10, ¿vale? Y luego de repente decide venir a formar parte de la vida de ese niño, y luego el niño, para el niño, es una persona totalmente desconocida. Entonces, para que el padre empiece a estar cerca del niño, ¿qué acciones pueden fortalecer su relación en ese sentido? Bueno, yo pienso que ahí habría que empezar de poco a poco, porque para ese niño, ese señor que llegó es un extraño. Pero indudablemente la parte genética, la sangre atrae. Pero vamos con pequeñas acciones, y puede ser ir a la escuela, participar en las actividades de la escuela, sentarme con él y apoyarlo en las tareas, apoyarlo en el estudio, compartir actividades que pueden ser deportivas o de juego. Bueno, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a dibujar, vamos a leer, vamos a montar bicicleta, vamos a mirar fotos, expresarle amor, porque yo creo que el amor es la cura de todo, y el amor se expresa a través de besos, de caricias, de palabras amables, de frases positivas que a veces no se le brindan a los niños. Además de esto, protegerlos, no sobreprotegerlos. Protegerlos en el sentido de que acompañarlo al médico, al dentista si es necesario, enseñarle, por ejemplo, normas de higiene, vamos a lavarnos las manos, a cepillarnos los dientes, siempre aprender a ser abiertos al diálogo y saberlos escuchar sobre todo. ¿Para qué? Para que los niños crezcan poco a poco y ganen esa confianza con los padres de poderle contar sus problemas, de cómo se sienten. Es decir, acciones poco a poco en la medida de que el niño vaya logrando un acercamiento con el niño. Giselle, otro ejemplo más práctico para ponernos en contacto, un niño que prácticamente no ha crecido con su padre y siempre esperaba, como usted ha dicho, que no le va a extrañar, sino que necesitaba esa figura paterna en su crecimiento, en su niñez, pero nunca estuvo. Y resulta que lo que vuelve a saber el niño del padre es que, por ejemplo, está enfermo o se ha muerto. Si el niño en ese sentido, o el joven en ese sentido, no muestra esa sensibilidad, o muestra que esté llorando por la falta de su padre, que ya no le volverá a ver, el niño en ese sentido se estaría portando mal o tendría algún tipo de problema.
Bueno, la mayoría de esos casos realmente el niño no experimenta un dolor ni un llanto porque realmente esa figura no estuvo presente en su vida. Es raro los casos en que un niño que no ha conocido a su padre, aunque varios años después le digan, no, tu papá ha muerto o esto, algo negativo, él es raro que experimente algún dolor o llanto porque realmente no ha conocido a ese padre. Y si el llanto, si experimente el llanto, pero no es por que se haya muerto, sino porque ya no le volverá a ver, que necesitaba verle. Bueno, en esos casos, esos niños se llevan a consulta porque ya te digo, hay veces que el niño tiene un trauma por tener la ausencia de esa figura paterna, no específicamente porque extraña a esa persona que no conoció, pero sí le hizo falta crecer al lado de un padre. Aunque muchas veces en la familia los niños se encuentran figuras sustitutas. Por ejemplo, un tío, un abuelo que vivan juntos, o mamá que se volvió a casar con otra persona y esa persona se convierte en esa figura sustituta para el niño. Sí. Yo me voy al comportamiento en cuanto a la sociedad experimente ciertos comportamientos inadecuados en todos los niños en general, sin tener en cuenta si han crecido con los dos padres juntos o con uno de ellos. Por ejemplo, aquí en Guinea Ecuatorial vivimos situaciones de delincuencia infantil, porque hay niños que se lastiman hasta incluso matarse. Y en la mayoría de los casos, la prensa y cierta parte de los de la justicia se orientan a culpabilizar a los padres, diciendo que el comportamiento es de los padres, porque no han hecho tal. Yo quiero saber si esto es verdad o es que cada persona, a pesar de todo lo que se quiera moldearle, nace con su propio instinto y después puede actuar de una manera diferente a la que se le inculca. Bueno, realmente hay casos así, que hay delincuencia juvenil de niños que fueron educados de forma bastante adecuada. Esos son los menores casos, porque hay estudios que comprueban que presentan determinada condición genética que los hace propensos a los trastornos de la personalidad. Pero ya les digo, son los menos, porque incluso los problemas de la personalidad se vienen formando desde pequeños. Y la familia, aunque el niño no está solamente bajo las influencias de la familia, porque el niño también está bajo las influencias de los amigos, de la escuela, del barrio, de la sociedad en que vive, pero obviamente la familia juega un papel fundamental en cómo será ese niño, porque el adolescente que tenemos hoy también fue niño. Entonces, cómo yo lo fui educando desde pequeño. Vemos muchos mal manejos en la familia y eso hace que el niño vaya creciendo con anomalías en su carácter y en el futuro es un trastorno de la personalidad muchas veces disocial, es decir, que no va a acatar normas sociales y va a ser agresivo. Pero la familia juega un papel fundamental en el desarrollo del niño, con buenos manejos. El desacuerdo en cuanto al intento de inculcar en los niños una cierta manera de comportarse, el desacuerdo entre el papá y mamá. ¿Por qué? Porque se ve muchas veces que cuando papá habla con los niños y los niños a veces quieren entender, pero después, en ausencia de papá, lo mismo que papá ha estado diciendo al niño, estando mamá ya lo tergiversa. Y después el niño se queda ahí, que no sabe en realidad a quién, aunque siempre lleva la batuta la madre, porque es la que constantemente está con el niño. Eso se llama división de la autoridad. Sí. Y
Eso pasa cuando en la familia uno dice una cosa y otro dice otra. O por ejemplo, mamá dice una cosa y ahí mismo papá interviene y dice otra. No siempre vamos a estar de acuerdo, mamá o papá o los demás miembros que viven en la casa. Pero cuando alguien dice algo, uno debe permanecer callado para no quitarle la autoridad. Y entonces después a sola llamar, por ejemplo, mira mamá, yo considero que no debiste hacer esto, que no debiste decir esto, pero nunca en presencia del niño, porque lo que le dice al niño debe ser eso. Y la división en la casa fomenta en que el niño llega a un momento en que no respeta a nadie. A nadie va a respetar porque uno le dice una cosa y otro le dice otra. Y a veces, por ejemplo, los abuelos sobreprotegen al niño. Mamá y papá lo quieren educar, lo quieren disciplinar, pero abuela no permite que lo castiguen, que tomen medidas con él, y eso es fatal en un niño. Sí, Giselle, ¿qué pasa con los niños que cuando el padre está, no quieren, o sea, se sienten como, ven al padre como especie de ogro, ¿no? Como una amenaza. Sí, como una amenaza. Prefieren que el padre esté fuera o que no esté en casa. Cuando está el padre en casa, se sienten oprimidos. Y cuando no está, se sienten libres, hablan, conversan, pero cuando el padre llega, parece como que la bestia ha llegado en la casa. ¿Qué puede llevar a este punto? ¿O es bueno o es malo para empezar? Bueno, eso es malo porque ese niño está creciendo con miedo. Y los niños, esos niños se convertirán en adolescentes, en adultos, y nosotros siempre debemos respetar a nuestros padres. Pero debemos aprenderlos a respetar por convicción y no por miedo. Yo voy a estudiar, yo voy a ir a la escuela, porque mi futuro está en mis manos y eso es lo que me han enseñado. No porque yo le tenga miedo a mi papá de que si me fugo de la escuela, de que si desapruebo una materia, cuando llegue a la casa papá me va a dar una paliza. Eso es muy negativo porque ya les digo, es un niño que va creciendo con miedo, pero no con valores inculcados que ha interiorizado y por convicción. Pero además, yo digo que para educar no hay que chillar, como se dice aquí, porque nosotros en Cuba decimos hablar alto o gritar. No hay que chillar, no hay que avergonzar, no hay que dar una paliza, porque la agresividad y la violencia va a generar violencia. Entonces, yo para educar a mi hijo o a mi hija, yo con hablarle bajito, en buena forma, pero mi hijo o mi hija van a ver que en mi cara mamá está brava. Mamá está molesta, pero te hablo a solas, en tono bajo, molesta, con carácter, pero sin chillarte, sin pegarte, y tomo medidas contigo y ahí vas a aprender más. Pero obviamente, si soy violenta, mi hijo lo que me va a tener es miedo, porque sabe que cuando llegue a la casa de hacer algo malo le voy a dar una paliza y eso no es bueno. Sabemos todos, somos conscientes todos que las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado y las sociedades han cambiado. Y personalmente me gustaría saber si sigue siendo lo mismo. Sí que es importante lo que es el crecimiento con una figura paterna, pero antaño era muchísimo más importante que ahora, porque hoy por hoy, como le estaba contestando yo a Cayetano hace un momento, las mujeres también pueden hacerlo. Vamos, que hay muchísimas cosas y muchísimos papeles que tenía en casa, por ejemplo, el hombre, que hoy por hoy la mujer los cubre perfectamente. Siempre ha podido cubrirlos, pero siempre se pensó antes que era importante que lo hiciese el hombre. Ahora, mi primera pregunta es justo esa. ¿Realmente es importantísimo que tengamos a un padre en casa por más que sea ausente? Porque luego suele pasar muchísimas veces que por el mero hecho de querer tener una figura en casa, pase lo que pase, nos aferramos a eso. Por más que no esté, por más que no cumpla con lo que son sus supuestos papeles, nos aferramos al que debe estar ahí porque debe haber un hombre en casa. ¿Realmente es importante hacer eso para nuestros hijos? ¿Les beneficia a los niños? Bueno, es importante tener una figura paterna, pero una figura paterna presente y comprometida. Hay veces que se mantienen matrimonios
porque dicen, no nos vamos a divorciar a pesar de que hay peleas, de que hay muchísimos conflictos por los hijos. Y ahí hay un error, porque un divorcio bien manejado no afecta a los hijos. Sin embargo, una mala convivencia de los padres los afecta aún más. De hecho, justamente estuvimos hablando de esto ayer. Ayer. Oye, no sé yo, impresión mía, os noto como que la temperatura de afuera os está, está aquí dentro. Y yo le pregunto, en la relación padre-hijo o hija, ¿cómo llega a influir la misma en lo que es la percepción de este niño o niña en su valor propio, el valor del niño o la niña en cuestión? O sea, partiendo de la relación que tiene con su padre. ¿Qué valores le aporta? O sea, cómo ella misma o él mismo le da valor a su propia persona. ¿Cómo influye esta relación? Yo pienso que sí, que influye porque los niños que crecen al lado de un padre son niños que demuestran tener una autoestima más adecuada, tienen una mayor capacidad para defenderse por sí mismos. Son menos propensos, por ejemplo, a abandonar la escuela. Son niños que demuestran mayor seguridad. Su comportamiento, digamos que es mejor, es decir, tienen menos problemas para comportarse. Son niños que se concentran más. Nosotros vemos muchísimos beneficios, pero ya digo, cuando tenemos una figura paterna comprometida y presente. Sí. Me gustaría saber No una fantasma. ¿De qué edad a qué edad es crucial para el niño tener la figura paterna? ¿De qué edad a qué edad? Yo sé que aunque yo necesito todavía a mi padre, pero hablamos del niño, o sea, una edad que es crucial, que el padre sí o sí debe estar ahí para inculcar esos valores que el niño eso necesita. Bueno, desde el punto de vista de la escuela psicoanalítica, se dice que los 6 primeros años de la vida son cruciales en una persona, y eso comienza desde la concepción. Es decir, que lo que pase en los 6 primeros años de la vida marcará la vida de una persona. Pero desde mi punto de vista, yo pienso que en la adolescencia es fundamental la presencia de papá. Giselle, ejemplos prácticos son los que me gusta utilizar. Por ejemplo, hablemos de un típico caso de un niño que no ha crecido con su padre, pero independientemente de que sea un niño que abandone los estudios, por ejemplo, una de las consecuencias que usted ha mencionado es un niño ejemplar, digamos, que es un niño brillante, es un niño 10, es un niño que ha sabido absorber algunos que otros conocimientos que su madre, ha tenido una buena educación de parte de su madre, porque su madre ha actuado de padre y madre en ese sentido y le ha inculcado buenos valores y los tiene bien asimilados, y está llegando a ser una persona de bien el día de mañana, digamos, por decir algo. Entonces, ¿qué tipo de problemas se podría decir más bien la pregunta sería, ¿se podría decir que ese niño puede padecer de problemas psicológicos? Bueno, no todos los niños van a padecer de problemas psicológicos, porque si la madre ha hecho bien su papel, pero no solo eso, porque a veces las madres hacen su papel y el niño crece con problemas. Hay una parte que está en nosotros mismos, donde yo tengo mi autonomía, yo voy desarrollando una personalidad equilibrada, fuerte, y permite que, a pesar de que yo no me crié con un padre, yo voy a ser una persona adecuada y yo no me voy a ver afectada por esto. Es decir, hay una parte en nosotros mismos, en nuestra personalidad, que es muy nuestra, es lo que yo determino ser. Y yo determino ser que, a pesar de que mi padre no ha estado presente en mi vida, eso no me va a detener, eso no me va a dejar superarme y avanzar en la vida sin tener problemas psicológicos. En cuanto a eso, ¿cómo puede influir lo que es la presencia de un padre en la vida de su hijo, en el crecimiento de su hijo, en lo que es la identidad de ese mismo niño? Bueno, es fundamental en el desarrollo de la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad se desarrolla
como ya hemos hablado, el niño aprende por la imitación y la observación. Entonces la identidad se va formando y desarrollando en un niño cuando ve actuar a papá, por ejemplo, como esposo, como familiar, como hermano, como amigo, como vecino, como trabajador, como mi papá se relaciona con el doctor o con el profesor de mi escuela. ¿Por qué? Porque la identidad que en los niños se va formando a partir de modelos humanos, pero de esos modelos humanos que son personas que yo admiro, que son personas que me impresionan, que yo aprecio. Y entonces imagínense que yo, la figura principal que tengo para la formación de mi identidad está ahí en casa. Si yo admiro a papá, cómo es papá con mi mamá, cómo es papá con su familia, cómo es papá con el trabajo, eso es fundamental para la identidad de un niño. Yo quiero, Patricia, quiero terminar de una vez. Quiero ir más al ejemplo que le había dado, pero en ese sentido, digamos que es un niño o una niña estrella que, como he dicho, ha sabido absorber lo que son los valores que su madre le había enseñado, como ha sido una madre y padre al mismo tiempo, pero luego llega, no sé si es un problema o puede llegar a ser un problema en el sentido de lo que es las emociones sentimentales. ¿Cómo ese niño o esa niña puede desenvolverse a nivel sentimental? Ya te digo, no siempre van a presentar problemas psicológicos, pero hay veces que tú ves una persona, por ejemplo, muy exitosa, muy adecuada, digamos, en su trabajo, y ves que fracasa en las relaciones amorosas en el futuro. Puede ser por la ausencia del padre. Tú vas a la infancia y puede estar relacionado con la ausencia del padre. Yeah. Porque esa persona inconscientemente está buscando esas características de esa figura materna, esa figura masculina que yo no tuve en mi vida. De ahí que podemos ver muchísimas personas, o sea, muchísimas jovencitas saliendo con hombres que podrían haber sido a lo mejor su padre, porque está buscando en cierto modo pues esta figura paterna que no tuvo en su infancia, está buscando a alguien que llene este hueco que no tuvo en su infancia, a lo mejor alguien que es muchísimo mayor que ella porque necesita en cierto modo. Sí, eso. Don Patricio. No, yo me estoy yendo en el aspecto del comportamiento social sobre todo, porque a veces sucede que a pesar del esfuerzo o la participación de los padres, los dos, juntos, en moldear, digo yo, al niño en cuanto a buenos comportamientos, hay en muchos casos, no quiero decir ni minoría o mayoría de los casos, pero en muchos casos que aparece una generación, una especie de niños que se dicen indomables, además con tendencia a imponer, o sea, lo que se suele decir, llega en una parte, el síndrome del emperador, que quieren, hasta incluso cuando se dirigen a sus padres o a sus hermanos, tiende a crear esa sensación de dar miedo a cualquier persona que se enfrente, pese a todo lo que se le quiera, aunque los padres sean modelo. Pero yo pienso que un padre modelo y que ha sabido educar, su hijo lo va a respetar siempre. Porque yo pienso que un padre que sabe educar desde pequeño, su hijo adolescente, su hijo adulto, siempre lo va a respetar y no va a tener un comportamiento semejante. Y de ahí yo pienso que algo falló en el momento de que se tenía que educar a esta persona. Puede ser que la figura de los padres no tuvo los conocimientos contundentes para moldear a este niño, o también puede ser por un problema, o sea, un aspecto que ha resaltado Giselle aquí, cuando la autoridad en la casa está dividida. Uno dice una cosa, el otro dice la otra. Este niño, todos nacemos con nuestras formas, nuestras maneras, y nuestro carácter se va adaptándose al entorno. Si no se llega a encauzar a una persona cuando de pequeño o cuando de pequeña, va a ser difícil cuando ya está en esta etapa de la vida de mostrar por sí mismo o por sí misma quién quiere ser o quién va a ser. Entonces,
Cuando ya llega a los 18 años hay que mirar, y tiene esos problemas, bajamos un poquito más y miramos cómo fue todo lo demás. Porque este niño no empezó a los 16 a querer imponer, ya mostraba esas maneras Desde pequeño. Desde pequeño. Pero ¿Y la quién doc- le toleraba? No, deja a mi hijo. ¿Por qué? Pero Don la Patricio. doctora ha dicho algo importante. Y parece también que es verdad que a menudo no siempre la persona, aunque el niño, adquiere ciertos comportamientos desde casa. El ambiente, porque eso desde el síndrome del emperador, según lo que tengo leído en mi investigación, es que cuando aparece un niño es porque está tomando modelo, si no es en casa o entre los amigos o en el centro, de cierta gente que tienen esta tendencia. Y dice, empieza a adaptarla, a ejercitar incluso con comportamientos que tienden a intimidar, eso tal. Aunque en casa se le reprenda, se le reprima, pero fuera de casa, a veces en casa muchos de esos niños, según lo que se suele leer, es que cuando se les habla son sumisos. Si ve que en casa no puede desarrollarse, pero dentro de sí tiene ya ese aire de querer dominar en los grupos, sobre todo los niños que también tienen a formar grupos y tal, porque quiere ser el héroe del grupo, el líder del grupo también. Eso está así. Y De ahí que a menudo en casa se fracasa con él. controlar las En el amistades mismo- de sus hijos. En el mismo aspecto que está tocando el compañero Patricio, quiero preguntar si es que el factor de la genética no influye en eso. Supongamos que el abuelo o no sé qué tuvo esos rasgos. Entonces el niño, por la genética, hereda esos rasgos. es. Sí, Sí, eso hay puede estudios que comprueban, ya le digo, que hay genes que favorecen desde el alcoholismo, los trastornos de la personalidad, el que haya personas psicópatas. Y como decía él, aparte de esa genética que siempre está presente, el niño está libre a muchas influencias, porque el niño, a medida que crece, va a pasar menos tiempo en la casa con la familia. Va a pasar el tiempo en la escuela con amigos, pero de ahí la importancia de la familia, de mamá y de papá, de que no es que yo no deje salir a mi hijo o a mi hija adolescente. Sí, yo sí los dejo salir porque eso es fundamental, que se relacionen con otros, pero yo tengo que saber dónde está mi hijo y con quiénes quién. son los amigos de mi hijo, porque si mi hijo se junta con los que tienen problemas de comportamiento en la escuela, con los que consumen droga, mi hijo terminará con esos comportamientos. Por lo tanto, yo tengo que saber como padre o madre quiénes son los amigos de mi hijo y dónde está mi hijo. Yo creo que todos concordamos en que el padre, o sea, la figura paterna es importantísima en lo que es el crecimiento del niño. Pero lo que me gustaría saber ahora mismo es el papel en sí del padre. ¿Sigue siendo el mismo, el que era antes con el que es ahora? Porque, vuelvo y repito, los tiempos han cambiado y tenemos a padres bastante peculiares hoy en día. Y esa pregunta la dirijo tanto a la doctora Giselle como a don Patricio. ¿Sigue siendo el mismo papel, el que tenían antes los padres, que el que tienen ahora? Yo pienso que el papel ha cambiado y ya el padre no es esa figura que es el que provee las necesidades de la casa, porque ya vemos hoy en todo el mundo que hay veces que el que pide una licencia para cuidar a ese bebé que nace es papá, porque si mamá tiene un trabajo mejor, mamá se va a trabajar y es el papá el que queda en casa. Y los roles, yo diría que han cambiado un poco y ya papá es capaz de bañar un bebé, de alimentarlo, de cuidarlo, de cambiarle los pañales y eso es muy bueno. De tener náuseas. Pero yo creo que hay que cambiar, qué sé yo, el término ese de los tiempos han cambiado. Los tiempos no cambian, el tiempo es el mismo.
somos las personas que cambiamos en el tiempo. Y que papá esté trabajando, mamá esté trabajando, no tiene realmente mucha importancia cuando los dos se ponen de acuerdo en que este niño es nuestro, queremos que sea tal cual. Porque lo que papá estará haciendo con el niño, suponiendo que es, perdonen, la mujer, la mamá que está más ocupada profesionalmente, lo va a compartir también con mamá. Le dirá, esto es lo que estoy haciendo, papá. Y cuando venga mamá, no hará nada más que colaborar o seguir el mismo hilo. Por lo que, tanto en el tiempo pasado como ahora, somos las personas que cambiamos, porque este exceso de derechos, con más acento en los derechos que en las obligaciones, porque hay una debilidad en cuanto a la exigencia de que nosotros, la gente en la sociedad, cumplamos con lo que tenemos el deber. Hace que la presunción de que tengo derecho a tal, tengo derecho del niño sobre todo, eso ha menguado mucho la responsabilidad respecto a ciertas personas. Porque cuando llega el momento en que hasta el niño es capaz de denunciar a su padre porque le ha hecho esto o aquello, el padre, ¿cómo se queda ahí? Porque entonces ya no tanto la autoridad que se disputa en casa, sino que la misma sociedad, a través de las leyes o las normas sociales, imposibilita que el padre siga siendo padre tal cual, como en tiempos pasados. Si digo padre, digo la madre, porque muchos niños crecen ya, como en el caso de la mujer, derechos de la mujer, que se interpretan muy mal por ciertas personas. Creen cuando se dice que derecho o libertad, ya tienden a ir al libertinaje, que es el no, mamá, que no se puede hacer, el descontrol. Esto es lo que yo creo, que no es el tiempo que cambia, sino somos nosotros mismos que hacemos cambiar nuestras formas de ser conforme a ciertos momentos. Entonces, porque no hay nada nuevo bajo el sol. El papel sigue siendo el mismo, solo que se malinterpreta. Sí, la manipulación de la misma sociedad. La ley de los más fuertes, porque en la ONU no estamos los débiles, sino los fuertes son los que están ahí, confeccionan ciertas normas que creen y tal, y al parecer, en realidad, lo que yo estoy observando, los que más dictan esas normas son los que más las violan. Si usted aprecia algunas normas de la sociedad de hoy como que le quitan autoridad a los padres. Sí, muchas. Realmente usted tiene razón, porque los padres son una autoridad fundamental en los hijos, y yo digo que 50% es de mamá y 50% de papá. Y como usted dice, los tiempos no cambian. Los padres de hoy se parecen a los tiempos de hoy. No son los padres de hace 20 años atrás. Igual que los adolescentes. Como yo digo a los padres y les digo, los adolescentes se parecen más a su tiempo que a sus padres. Su adolescencia no es la adolescencia de su hijo. Entonces los padres de hoy son el resultado de la sociedad de hoy. Pero nosotros tenemos que tener claro, tanto la figura paterna como materna, que nosotros educamos con el ejemplo, que hay que ser congruentes. Y cuando me refiero a ser congruentes, me refiero a que yo tengo que saber lo que digo y lo que hago, porque yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Entonces yo educo con mi ejemplo, yo inculco valores, mi hijo aprende por la imitación, por la observación de las actitudes y las conductas de los padres. ¿Y qué podría, por ejemplo, yo recomendar a los padres? No fumar, porque yo no puedo decirle a un hijo mío que no fume si me ve fumando. Entonces hay que ser congruente. No fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, por ejemplo, comer juntos en familia sin el celular, practicar deporte, seleccionar programas que inculquen, que enseñen valores positivos, porque nosotros enseñamos valores. Pero esos valores el niño los ve en nosotros. No los decimos, él tiene que apreciar que nosotros somos así. No seamos sacerdotes en la iglesia. Decir y luego no mirar los pecados de ellos.
Importante. Pues señores, me parece que llegamos al punto. Todavía no hemos llegado al término final del programa. Te estás enamorando de la mañana de hoy. Quitarnos un mundo. No, pero ya estamos a esto de 55, ¿no? Por ahí. Sí, pero en todo caso... Estamos en las fachas. Sí, pero igual sigue siendo un poquito, no sé si es problemático o es simplemente mi apreciación el hecho de que, como decía don Patricio, actualmente los padres son más padres de digamos, documentación que padres en físico, que padres en acciones. Y es algo difícil para muchísimos niños porque luego al final tú creces, más bien te educas a ti mismo, hoy por hoy, es mucho más así. Vemos a niños que crecen con sus padres en casa, pero ellos mismos se educan a ellos mismos. Se educan como a través de lo que son las redes sociales, TikTok, que si Instagram, que si lo uno y que si lo otro, porque luego este padre que se supone que tiene que estar haciendo ciertas funciones, no las está llevando a cabo. No las está ejerciendo como debería ejercerlas. Más allá de que existan ciertos derechos y lo uno y lo otro, en tu casa, en el seno de tu casa, el padre siempre debe ejercer lo que es su autoridad, como bien decía la doctora Giselle. Si el padre sigue teniendo en casa el 50% de la autoridad, en caso de que no sea, por ejemplo, una familia en la que haya una madre y un padre, tendría el 100% de la autoridad. Entonces, esta persona, este padre, tiene toda la potestad de dirigir su casa de la manera que él considera pertinente. Pero ¿qué vemos hoy por hoy? Vemos cosas totalmente diferentes. Como decía, niños educando a otros niños o niños siendo educados por quién sabe Dios qué. Y eso es un problema, la verdad. El tema de las redes sociales. Entonces, es el culmen de todos los problemas que estamos teniendo. Patricia ha resaltado niños díscolos o incontrolables con este ímpetu de querer controlar ellos, incluso dentro en el entorno familiar. Están las situaciones que si usted toma las medidas drásticas que crees que el niño debería pasar por ellas en consecuencia a sus acciones, va tranquilamente, te denuncia y la autoridad superior viene en contra de ti. ¿Y qué sucede? Como mañana, después de soltarme el tiempo que yo haya pasado ahí, vengo a este niño y ejerzo mi autoridad sobre el niño. Ya te sientes como nosotros reprimido. También hemos pasado por esa disciplina que quieres ejercer o que queremos ejercer, y aquí estamos. Porque alguien veía que si van por este camino, no somos perfectos, pero somos bastante adecuados. Sí, somos adecuados en comparación con la generación que viene detrás de nosotros. Mira, no sé si aún hay tiempo. Pasó algo aquí en Pinto. La verdad es que ya no queda tiempo. Pero bueno, así modo flash, doctora Giselle, ¿tiene alguna otra cosa que le gustaría decir a la gente que sigue Buenos Días Guinea en ese momento sobre lo que es la importancia de la figura paterna en el crecimiento de los hijos? Bueno, yo resumir en que la figura paterna es importantísima en la vida de un niño, pero, repito, una figura paterna comprometida y presente. No fantasma. Pues muchísimas gracias, la verdad, doctora Giselle, por venir aquí a Buenos Días Guinea y compartir con nosotros. Siempre es un placer. Gracias a ustedes, encantada de estar aquí. Chicos, Paula, Hilario, Patricio, Jesús Cayetano, es viernes y nos vamos, nos despedimos ya del programa. El cuerpo lo sabe. Nos vamos ya, hablábamos hoy de la importancia de lo que es la figura paterna en el crecimiento de los hijos. El lunes volveremos con más de Buenos Días Guinea, muchísimo mejor. Que tengan excelente fin de semana, descansen súper bien y recuerden, en casa ustedes son la autoridad. Da igual lo que pase fuera, en tu casa usted es la autoridad. Nos vamos, el lunes volvemos con más.